Hola, espero que se encuentren muy bien. Soy José Iván Cardona Gómez y hoy quiero compartir un tema que me parece interesante, es mi relación personal con el deporte. Muchas personas me preguntan, se cuestionan sobre el tema del deporte en mi vida y quiero hablar un poco de mi experiencia personal, ¿sí? No tanto del tema teórico, de cómo esto puede afectar nuestras emociones, nuestra neurología, etcétera. Quiero hablar simplemente de mi experiencia y todo se remonta a mi niñez y juventud, ¿no? Mi preadolescencia, adolescencia. Eh, Suelo contar que en esa época tendía mucho a la tristeza, probablemente a la depresión, unas ganas de llorar, un desasosiego, un sinsabor de la vida, a pesar de que pues las cosas no estaban tan mal en mi vida, no eran tan catastróficas para tener ese tipo de sensaciones. Y por cosas de la vida, uno de los trabajos que realicé para pagarme mis estudios fueron en bodegas, cargando cosas pesadas, después de mensajero a pie, llevando y trayendo cosas, también muchas veces algunas de esas pesadas, cosas pesadas. Y descubrí que cuando yo trabajaba más fuerte, cuando el trabajo era más extenuante físicamente hablando, esas sensaciones desaparecían, o por lo menos bajaban muchísimo. Y empecé a descubrir eso sin buscarlo, sin proponérmelos, como una especie de serendipity. Ese término serendipity es muy interesante, espero que lo investiguen, es un tema muy interesante, es cuando descubres algo, cuando no era tu intención o estabas buscando otra cosa. Pero sí, en ese momento era pagarme mis estudios, la intención era sobrevivir, pero descubrí eso, sin querer, que cuando el trabajo era más extenuante físicamente, cuando el trabajo era más cansado, esas sensaciones de tristeza, de llanto, de asfixia, desaparecían o por lo menos bajaban muchísimo. Entonces, ya siendo consciente de esto, empecé a propósito a trabajar más fuerte, a trabajar más arduamente y a incluir rutinas de deporte en los parques, en mi casa, con lo que tenía a la mano, ¿no? Era una época en la que no había dinero para suplementación nutricional ni para gimnasio, pero hacía lo que podía: gimnasia de piso, calistenia, eh, barras, etcétera, ¿sí? Trotar, jugar baloncesto, voleibol, microfútbol, lo que podía, montar bicicleta. De hecho, me transporté en bicicleta durante mucho tiempo de la casa al trabajo, del trabajo a la universidad y de la universidad a la casa. Y empecé a descubrir pues que esto tenía un efecto muy positivo en mi estado de ánimo, lógicamente también en mi salud física, y de carambola empecé a verme un poco mejor, ¿no? No era un hombre pues fornido, pero por lo menos era un muchacho delgado, atlético, eh, que eso pues le gustaba a las chicas y eso influye obviamente en la socialización, eh, en la autoestima, en poder compartir con más personas, y fue algo bueno. Entonces allí empezó ese tema del deporte, descubriendo que era una forma de enfrentar la tristeza, de enfrentar la depresión, de enfrentar ese desasosiego y de salir de ese hueco en el que a veces me sentía, salir de ese agujero oscuro en el que a veces me sentía sumergido. Pues uno va creciendo, va adquiriendo más responsabilidades, los problemas académicos, los problemas financieros, los problemas interpersonales, es decir, empieza a aparecer el estrés, ¿sí? Y era un chico también, a pesar de que era joven, 19, 20 años, que sufría de estrés. Llegué a sufrir una alopecia, se me caía el cabello del estrés que manejaba, porque tenía que responder con los temas de la universidad, con los temas del trabajo, el dinero no alcanzaba, las relaciones interpersonales, no había tiempo para las relaciones interpersonales. Entonces empezó a aparecer el estrés. Bien, y allí volvió a aparecer el deporte de una manera muy interesante, sobre todo el deporte al aire libre, el deporte
en caminatas, en montaña, el deporte en parques muy grandes, donde había mucho verde, donde habían lagos, donde se podía eh, respirar un aire puro. Y esto me despejaba muchísimo, me oxigenaba muchísimo. Y vuelvo y repito, tenían efectos colaterales como verse bien, tener un excelente estado físico, que eso también ayuda muchísimo en el tema de salud mental y física. Por otra parte, momentos de frustración, ¿no? Todos tenemos momentos de frustración. El trabajo que no sale, el semestre que tuve que aplazar porque no alcanzó el dinero para pagar el estudio, la chica que no te puso cuidado o la relación que se terminó. Una serie de frustraciones que iban apareciendo allí en el camino. Y encontré nuevamente refugio en el deporte. Bien, y veía que mientras muchos amigos, conocidos, ante una frustración se perdían en el licor, en el cigarrillo, en el trasnocho, en los clubes nocturnos y muchas veces en sustancias psicoactivas, pues yo me escondía, me refugiaba en el deporte y era una manera de manejar la frustración, de ser un poco resiliente. Y en fin, allí empecé a cogerle un cariño muy especial eh, al deporte, ¿no? Y aquí quisiera hablar de algo, y es la importancia de encontrar la manera de mejorar, de superarse ante las dificultades y versus la situación que les hablé de autodestruirse, de derrumbarse, de darse por vencido. Son dos alternativas que todos tenemos en la vida, pero pues obviamente autodestruirse, derrumbarse, autocompadecerse, victimizarse no es una buena idea. Y vuelvo y repito, en mi vida personal me ha servido mucho el deporte como parte de esa mejora, ¿no? Parte de esa mejora con todo lo que eso implica, ¿no? No es solamente hacer deporte por hacer, empiezas a trabajar un poco la humildad cuando entiendes que puedes aprender de gente que sabe un poco más de fisiología, de nutrición, de sistemas de entrenamiento, de gente que sabe un poco más de biología, de gente que sabe un poco más de, de estructura ósea, bueno, etcétera. Hay muchos temas allí de musculación, etcétera, del sistema digestivo. Entonces, hay que tener humildad, ¿no? Para poder aprender. Y en ese proceso creo que tuve la oportunidad de ser humilde, para poder aprender de muchos maestros que inicialmente eran personas de buen corazón, que de manera gratuita eh, y por la misma pasión al deporte me explicaban, me enseñaban, y con el tiempo pues tuve la oportunidad de pagar preparadores, entrenadores muy bien formados, de los que aprendí muchísimo. Eh, pero para eso hay que tener humildad, ¿no? Hay personas que uno ve que consideran que se las saben todas, que nadie puede enseñarles algo y pues son el tipo de personas que se quedan estancadas no solo en el deporte, sino en muchas áreas de vida por esa falta de humildad. Pero también el deporte, de alguna manera, incentivó en mí el deseo de dar, de apoyar al más débil, al más frágil, al que no sabe hacer un ejercicio y se va a lesionar, al que no puede cargar algo que de pronto está muy pesado y yo lo puedo ayudar, al que no sabe alimentarse. Es decir, poder dar y aportar un poco de lo que se sabe y de lo que se ha aprendido. Y también estimular, ¿no? Porque no vamos a trotar juntos, o a montar cicla juntos, o vamos a hacer unos lances de básquetbol, etcétera. Entonces, esto también es algo muy interesante que da el deporte, que afecta positivamente las emociones, el espíritu, la mente, toda la vida, la salud, lo cual considero muy bueno. El deporte también en mi vida me permitió compartir con muchas personas, interactuar con muchas personas, eh, que también cabe decir que en algunos momentos era difícil relacionarse, hacer amigos, generar vínculos,
acercarse a las chicas, pero el deporte de alguna manera facilitó un poco esto porque había un tema en común que era pues buscar unos objetivos físicos, realizar un entrenamiento y allí pues ese compartir iba surgiendo de una manera muy espontánea. Otro aspecto que me dio el deporte y que creo que vale la pena resaltar es el aspecto de la disciplina. Creo que un deportista, una persona que le guste hacer deporte, tiene que enfrentarse todos los días a la pereza, a las tentaciones de comer mal, de trasnochar, de ingerir bebidas alcohólicas, de comer azúcar, etc. Un deportista tiene que enfrentarse todos los días a esa parte, a esa tentación de decir, ay, hoy no voy a entrenar tan duro o entreno nada más esto o como ser mediocre, ¿no? Y la disciplina te dice, no, no vas a ser mediocre, vas a dar lo mejor de ti. Así te sientas cansado, así tengas pereza, así te estén invitando a una actividad, no sé, diferente. Pero es la disciplina, ¿no? Que por ahí dicen que es hacer las cosas así no tengas ganas de hacerlas. Entonces muchas veces el deportista hace deporte así no tenga ganas de hacerlo, pero sabe que es su disciplina y que no debe abandonarla. Y esto se traslada a otras áreas de vida, al trabajo, al estudio, al intelecto, al espíritu, a las relaciones interpersonales, a muchas, a las finanzas personales. Entonces, esta disciplina es clave y creo que se puede hablar mucha teoría de la disciplina y muchas conferencias y libros, pero finalmente una práctica concreta, real, puede ser el deporte, ¿no? Hay muchas otras, pero el deporte es una de ellas, ¿no? Que a mí me sirvió para potencializar, desarrollar y asimilar esa disciplina en mi vida. Por otra parte, está el tema de los hábitos. Creo que construir hábitos es algo difícil, pero cuando encuentras una pasión como el deporte, cualquiera que sea, eh, se vuelve un poco más fácil crear hábitos. Siempre le digo a la gente joven que piensen que los hábitos que construyen en este momento de su vida pueden ser hábitos que los van a acompañar hasta el final de sus días. Por ejemplo, fumar, por ejemplo, dormir hasta tarde, por ejemplo, volverse un televiadicto, por ejemplo, o hoy en día con el tema de las redes sociales, un adicto a este tema, o a las sustancias psicoactivas, etcétera. Entonces, eh, esos hábitos que logramos implementar desde jóvenes probablemente nos van a acompañar hasta el final de los días. Y la buena noticia es que los buenos hábitos también nos van a acompañar hasta el final de los días. Uno ve muchos adultos mayores, ejemplares, que a su edad siguen haciendo deporte, siguen leyendo, siguen escribiendo, siguen trabajando, siguen orando, siguen meditando, siguen haciendo una serie de cosas espectaculares que no todo el mundo hace y es generado a partir de hábitos que empezaron desde la juventud como el deporte. En mi vida personal también me he encontrado con la triste realidad de ver compañeros y compañeras contemporáneos míos del colegio, de la universidad, eh, que ya padecen graves enfermedades físicas, que ya se ven absolutamente deteriorados, que inclusive algunos de ellos ya han fallecido, eh, pues por tener malos hábitos, ¿no? Malos hábitos de vida eh, que llevan pues a la enfermedad. Muchas veces algunas personas generan una serie de discursos alrededor de esto para justificar los malos hábitos, de que son pautas culturales, de no sé qué cosas y tal, y imposiciones y la obsesión y tal, pero finalmente la vida no se pone la vida va al punto, ¿sí? Si tú no te cuidas te vas a enfermar y te vas a morir más rápido que si te cuidas. Eh, y he tenido que ver eso con tristeza en compañeros, vuelvo y repito, de mi edad, del colegio, de la U, eh, que han enfermado gravemente, que se ven ya, mejor dicho, como si fueran adultos mayores, súper deteriorados y que algunos de ellos tristemente han muerto dejando hijos
huérfanos, por ejemplo, esposas y esposos viudos, viudas, que es algo muy triste, ¿no? Y bueno, el deporte finalmente, lo que a mí me ha aportado, es un estilo de vida, una manera de vivir, que no es solamente ir a unas horas a un gimnasio o a un parque o a algún lugar a hacer deporte o en la misma casa, que muchas veces entreno en casa. Va mucho más allá de eso, ¿no? De hacer una hora de deporte, una hora y media y ya, sino que todo gira alrededor de eso, ¿sí? Es un estilo de vida. Ya sabes que hay ciertas cosas que no comes, otras que sí, cómo manejas tu dinero alrededor de eso, tu tiempo, tus amistades, tus actividades, la pareja que escoges, los amigos que escoges, cómo eso afecta a tus hijos, por ejemplo, a tus seres queridos. Y eso es lo que yo podría aportar desde mi experiencia personal con el deporte. Realmente la invitación es a que hagamos deporte. Bien, nadie está pidiendo que seas un atleta de alto rendimiento o que seas un Mister Olimpia o alguna cosa de estas. Es simplemente hacer deporte por salud física, salud mental, por forjar un carácter, una disciplina, un estilo de vida y poder manejar estos temas que a mí me han servido tanto como la depresión, el estrés, la frustración, y poder compartir, aprender con humildad, pero también enseñar todas esas cosas que vas a ir aprendiendo en el camino. Muchas gracias por estar acá.